Bueno, voy a hablar de este libro, que es un libro enorme, recién publicado, de Armut Rosa, que se titula Resonancia, una sociología de la relación con el mundo, publicado en la editorial Katz, traducido por Alexis Gregos. Se trata de un libro aparecido en la editorial Surkamp Verlag en Alemania en el año 2016 y traducido, como digo, recientemente y publicado en esta editorial. Armut Rosa se le considera uno de los exponentes de la escuela de Frankfurt contemporánea o de la generación más actual de los pensadores vinculados al legado de la teoría crítica. Es profesor de sociología en la Friedrich Schiller, en la Universidad Friedrich Schiller en Jena, y es profesor invitado en la New School of Social Research en Nueva York. Ha publicado otros libros, ya hablé en su ocasión de este libro mucho más pequeño, más breve, Alienación y Aceleración, hacia una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía, y ahora aparece esta que es una obra de verdadero calado, un texto de gran densidad reflexiva y filosófica, que tiene casi 600 páginas. No es fácil, ¿verdad?, en una reseña, en un comentario como los que yo hago, tratar de este tipo de libros, y sobre todo cuando tienen esta extensión. Y en esta ocasión no voy a ser en ningún sentido tan exhaustivo como lo soy con otros libros, sino que voy a hacer el calado en ciertas cuestiones que están cerca de mis ámbitos de interés. Acaba de aparecer, y lo voy a utilizar antes de comenzar propiamente el comentario del libro, una entrevista, una conversación con Armut Rosa en El País, que está colgada en internet y que también añadiré a este vídeo, y es una conversación con Armut Rosa que mantuvo, que se publicó el 12 de enero de este año, el 2020, con Mark Bassett, y que tiene por título Armut Rosa, todo va tan rápido que perdemos el contacto con la vida. En esta conversación, Mark Bassett le va preguntando en primer lugar sobre sus reflexiones en torno a la cuestión de la aceleración y la dromología, también qué papel cumple el capitalismo, qué significa la estabilización dinámica dentro de las teorías de Rosa, si es posible hacer un proceso de crecimiento, o si se puede frenar las tendencias aceleradas, es decir, si se puede frenar en el momento actual. También le plantea incluso cuáles son las soluciones, o cuál es el horizonte de soluciones que tenemos en el presente. Y finalmente le hace la pregunta que tiene que ver con este libro publicado aquí en Katz, de qué es la resonancia. Dice lo siguiente Armut Rosa: la velocidad no es mala siempre. Cuando lleva a la alienación, que es la pérdida de contacto, cuando sientes que estás en un lugar pero que has perdido conexión y el mundo está muerto y sordo, y tú también muerto y sordo en él. Lo contrario de la alienación es la cuerda vibrante. Cuando en un lugar o una conversación sientes que ésta te habla, que te toca, que significa algo, y te sientes capaz de darle respuesta. Entonces empiezas a sentirte vivo, es casi una sensación física, una energía dinámica que va y vuelve entre yo y el mundo. Le pregunta entonces el periodista: ¿cómo sabemos que se está produciendo la resonancia? Y Rosa contesta: puedes analizar si una relación es resonante si se dan 4 elementos. Primero, que el sujeto se sienta tocado, conmovido por otro, lo llamo, dice Rosa, afecto. El segundo lo llamo emoción, movere en latín moverse hacia afuera. Me abro a los sonidos, a las ideas, a las personas, a los lugares. El tercer elemento es la transformación. Con esta conexión cambio yo y cambia aquello con lo que estoy en contacto. Y el cuarto es la indisponibilidad. No se puede garantizar la resonancia, a veces ocurre y a veces no, y sabemos o no sabemos cuál es su resultado, ni siquiera sabemos cuánto durará. También le preguntan: ¿la resonancia es puramente emocional? Y contesta este filósofo: no, no es algo que esté en mí, sino entre nosotros. No es un estado emocional, sino una forma de relación. La tristeza, por ejemplo, se considera algo negativo, pero ves una película y puedes decir: era maravillosa, no paré de llorar. Si es triste, me pregunto por qué te gusta, y si te gusta es por la resonancia.
Bueno, entrando propiamente en el libro, pues bueno, el libro comienza con lo que llama, en lugar de un prólogo, sobre la historia de Ana y Ana, sobre bueno, las reflexiones que ha hecho en Alienación y Aceleración, y sobre las concepciones del trabajo y la cacería de recursos y cómo vivimos y cuándo vivimos. En todo el comienzo del trabajo va a ir dirigiéndose cada vez más hacia la cuestión de cuál es el campo de la investigación, qué tipo de relaciones corporales en la primera parte, o cuáles son los elementos fundamentales de la relación humana con el mundo, que tiene que ver con el estar colocado en el mundo, y tiene que ver también con elementos tan básicos como respirar, y con la ingesta y la excreción de alimentos, con lo que significa comer y beber, pero también con qué supone el que tengamos voz y que seamos también capaces de intervenir manipulativamente en el mundo, pero no solamente también cómo se establece la acción comunicativa, sino también qué es lo que supone el rostro y nuestra presencia, y sobre todo el fenómeno de la interacción, de lo que va a llamar a través del libro la interacción resonante, o lo que Baudelaire llamaba el rayo de la resonancia. También analiza qué significa caminar, estar de pie, estar parado, dormir, las acciones de reír, de llorar y de amar. Todo ello trazado en un marco que tiene que ver con una mezcla de fundamentalmente la antropología y la fenomenología, aunque el libro progresivamente va a ir entrando a analizar cuestiones que tienen que ver con el campo de la sociología, y tiene por tanto que ver con cómo nos relacionamos con el cuerpo, o en qué medida somos cuerpos inscritos en el mundo, y también qué relación tenemos con el mundo y con el sí mismo, cuáles son las manifestaciones expresivo-manipulativas, o cómo se produce esa inscripción, inspiración, que tiene que ver con esa dimensión de resonancia, pero también de un cuerpo como fuente de trastornos, como fuente de inspiración, un cuerpo sonante o un cuerpo procesador, y va a analizar, por tanto, los medios de relación con el mundo, sea a través del lenguaje, y también qué tipo de articulaciones temporales tenemos en esas relaciones con el mundo, manteniendo en distintos momentos un diálogo, este libro, con las posiciones del filósofo Peter Sloterdijk, con el que tiene en buena medida pues un diálogo de cercanía, pero también de diferenciación. También está a través de todo el libro la cuestión de la alienación y de la autoalienación, y también de esa situación en la que el cuerpo se convierte en un enemigo, y el cuerpo se convierte en un enemigo de la propia condición del sujeto, y va a analizar toda esa dimensión del cuerpo físico, de las identidades de género, de los roles de género, del deseo, de las diferenciaciones, de la intersexualidad, de la transexualidad, del travestismo, de la homosexualidad, como cuestiones amplísimas que quiere abordar en el libro, y también las cuestiones de las relaciones emocionales, evaluativas y cognitivas, y sobre todo la cuestión del papel que tiene la angustia y el deseo como formas elementales de relación con el mundo, desde el campo de la psicología de William James, y la cuestión de las inhibiciones, pero también la cuestión de la angustia en el sentido kierkegaardiano o hasta heideggeriano, y también las valoraciones fuertes de significatividad, como aparecen, por ejemplo, en la sociología de la religión de Max Weber, y también en el pensamiento de Charles Taylor, porque Taylor está indudablemente muy presente en la estructura y en los temas fundamentales que aparecen en este libro, que tiene que ver también con lo que sería un mundo rígido, caracterizado por la angustia, por la búsqueda de orden, regulación y fijación, o un mundo sin contornos, de desorden, de caos, de pérdida del autocontrol, un mundo vinculado con posiciones débiles de una angustia de aislamiento y soledad, o con posiciones fuertes, que sería también la angustia de disolverse en el mundo, que puede tender hacia lo esquizoide, hacia el suicidio incluso. Uno de los asuntos que me ha parecido también interesante en este arranque, o en este comienzo del libro, es la importancia que le concede Armut Rosa a la cuestión de los mapas cognitivos y las imágenes culturales del mundo, e incluso la importancia que tienen los diagramas en los libros de Rosa, ya sea
los diagramas sobre las concepciones del tiempo y la velocidad y la nomología en alienación y aceleración, hacia una tira crítica de la temporalidad y la modernidad tardía, como también la importancia que tienen los esquemas, los diagramas y el mapeado en este libro. Y esa cuestión de los mapas cognitivos tiene que ver con cómo está constituido el mundo y cómo importa o qué relación tiene en cada caso con el sujeto, y sobre todo advierte en la página 167 que en las sociedades modernas, occidentales, la religión y el arte se piensan como francas esferas de resonancia y en ellas dominan representaciones y prácticas de una interacción conmovedora, así la llama, mientras que la ciencia y la economía fundan relaciones con el mundo predominantemente intencionales y reificantes. Bueno, va a abordar esta cuestión de todo aquello que tiene que ver con las dimensiones afirmadoras o negadoras del mundo, las posiciones activas y pasivas, también como se encontrarían en Max Weber y en Jürgen Habermas, y toda esa dimensión que tiene que ver con la relectura, obviamente, de la ética protestante y el espíritu del capitalismo y de Weber, y la teoría de la acción comunicativa de Habermas, y sobre todo cómo subraya que la actitud activa y negadora del mundo es propia del protestantismo occidental, que conduce a una actitud de tendencia de dominio del mundo, que sería propiamente el capitalismo, mientras que la actitud pasiva y afirmadora del mundo observable en la Grecia ateniense conduce a la contemplación del mundo, al bios theoretikos, a la vida teorética, y sobre todo la actitud activa y afirmadora del mundo del mundo confuciano tiende a la adaptación al mundo, mientras que la actitud pasiva y negadora del mundo, que se encuentra, por ejemplo, en los yogis del hinduismo, tiende hacia la huida del mundo. Le interesa mucho a Armand Rosa la cuestión de ese mundo afirmador y pasivo o pático, que parece ser la base ideal para una relación con el mundo que hace posible que se den las resonancias o incluso las funda, puesto que constituye una valoración cognitiva de los vínculos resonantes. Por tanto, no sorprende, dice en la página 162, que aquellas corrientes estético-literarias de la modernidad que generaron un sentido ejemplar de la resonancia en la cultura y en el sentimentalismo y sobre todo el romanticismo se mantengan como figura fundamental a través de la historia de la cultura de la modernidad y de la contemporaneidad. Es decir, el romanticismo y la filosofía y la estética del romanticismo tiene un elemento central en este libro y en el mapeo de las emociones y de las formas resonantes de relación con el mundo, y lo que sería una base, digamos, casi estética, psicoemocional y existencial en el tratamiento de las cuestiones o en el tratamiento de los problemas. Uno de los momentos, me parece así, clarificadores de este libro es cuando trata la cuestión de la resonancia y la alienación como categorías básicas para una teoría de la relación con el mundo, y establece el vínculo que tienen estas teorías con las neuronas espejo y bueno, la intersubjetividad como base de la antropología. Dice en la página 189 que la idea de que la conexión entre relaciones corporales afectivas y cognitivas con el mundo puede comprenderse como un proceso o una consecuencia de espejamientos o mejor de resonancias, no solo constituye el punto de partida de este libro, sino que también constituye un sorprendente punto de convergencia de las investigaciones actuales en diversas disciplinas científicas. Los estudios más recientes, dice aquí, en neurobiología, en ciencias cognitivas, en biología evolutiva, en psicología del desarrollo y sociología, parecen coincidir en la siguiente idea: el cerebro no copia ni representa mentalmente al mundo, y la conciencia o el espíritu no surgen como simples consecuencias causales de procesos cerebrales. Antes bien, entre el mundo circundante, el cuerpo y el cerebro por un lado, y el cerebro y el espíritu por otro, se desarrollan relaciones de resonancia o de respuesta que posibilitan la comprensión, el pensamiento, el aprendizaje, la comunicación y la acción humana. Esto tiene que ver sin duda, o lo que está aquí haciendo Armand Rosa es aproximar a su teoría de la resonancia la investigación sobre la empatía y los desarrollos contemporáneos de las ciencias cognitivas, y sobre todo la cuestión de las capacidades innatas de mimetismo y esa comprensión de los seres sociales como humanos que viven en un mundo lleno, dice, de ruido empático y que tienen capacidad de resonancia. Nos recuerda la concepción de Randall Collins, cuando Randall Collins dice que la evolución llevó a los humanos a desarrollar una gran sensibilidad para las señales
microinteractivas emitidas por otros, y los seres humanos están predestinados a estar en el centro de un foco mutuo de atención intersubjetiva y a resonar en ritmos comunes y emocionales al cuerpo. Es decir, hemos evolucionado emocionalmente para estar, valga la redundancia, emocionalmente hipersintonizados mutuamente y por tanto para ser especialmente susceptibles a la dinámica de las situaciones de interacción. No solamente es algo que Armand Rosa recoge de los desarrollos de las investigaciones en las ciencias cognitivas, sino que también subraya de forma acertada que todo este giro de las ciencias comunicativas y la priorización de la empatía y de las relaciones de resonancia en el desarrollo de los modelos de representación también ha supuesto una reevaluación, una recuperación, una vuelta de descubrir o del interés por los trabajos del sociólogo Gabriel Tarde, contemporáneo de Émile Durkheim, pero sobre todo la cuestión de esos campos de resonancia y los comportamientos de respuesta y toda esa dimensión de formas de el actuar común, de los procesos de vibración sincronizados. Es algo que, como digo, toma Rosa, por un lado, de la investigación sobre las neuronas espejo y sobre todo el descubrimiento realizado por el neurofisiólogo italiano Giacomo Rizzolatti a fines de los años 80 y cómo se producen, según Rizzolatti, en la corteza premotora de los macacos, en el área del hipocampo, se identifican unas neuronas que se disparan de manera idéntica tanto cuando los simios agarran un cacahuete como cuando observan a otros realizando el mismo comportamiento. Estos fenómenos de resonancia son fenómenos que fundan o digamos dan ponen en conexión estos trabajos de sociología y de antropología y de fenomenología de Armand Rosa con estas investigaciones cognitivas y sobre todo señala que los estudios sobre las neuronas espejo se extendieron de dos maneras. Por un lado, se intentó demostrar la existencia de neuronas espejo en los seres humanos a través de procedimientos con imágenes y así se llegó al resultado controvertido de que sería posible demostrar la existencia de espejamientos neuronales, especialmente en el área de Broca. La resonancia significa, cita aquí a Joachim Bauer, en toda la cuestión de la teoría de la mente y en la cuestión de las teorías simulacionistas, dice Joachim Bauer que la resonancia significa que algo se pone a vibrar o resonar y la capacidad del ser humano para la comprensión emocional y la empatía se basa en que las representaciones socialmente vinculantes no solo son intercambiadas, sino que también se activan y se hacen perceptibles en el cerebro del receptor. Debe operar entonces un sistema que produzca el intercambio de representaciones y sentimientos internos y también pueda hacer resonar o sonar las representaciones intercambiadas en el receptor. Se genera así, según Bauer, un espacio significativo intermundano. Y como se mostró, el sistema de neuronas espejo es el formato neurobiológico que hace posibles estos procesos de intercambio y resonancia. En la página 196 dice que para no malentender aquí en un sentido naturalista el vínculo entre socialidad y neuronas espejo o entre neuronas espejo y relaciones con el mundo es fundamental subrayar 4 puntos elementales. En primer lugar, el concepto de espejo puede presentarse a errores y los que señalan las teorías y experimentos que siguen los descubrimientos de Rizzolatti no es un espejamiento neuronal exacto, sino lo que llama Rizzolatti una estimulación responsiva. En segundo lugar, las neuronas espejo fundan la capacidad de resonancia, pero no los contenidos de las mismas. Lo que hace vibrar a un ser humano, apunta Rosa, no está fijado de una vez y para siempre. En tercer lugar, si las resonancias sociales son procesos que se constituyen entre los participantes de una interacción y se fortalecen mutuamente en bucles de feedback, entonces seguramente su dirección y su resultado, por ejemplo en el pánico, en el ánimo de linchamiento o en el éxtasis colectivo, dependen mucho de las dinámicas sociales interactivas y no son solamente el resultado de las neuronas que en sí mismas no tienen dirección. Y en último lugar, en cuarto lugar, las resonancias neuronales no determinan de ninguna manera las cogniciones humanas, ni mucho menos la acción que surge de ellos. Parece ser, apunta en la página 197 Rosa, característica del ser humano la capacidad no solo de bloquear o fortalecer, sino también de sublimar,
transformar y desviar las resonancias de muchas maneras, y entre los fenómenos emocionales y somáticos y entre las cogniciones y las acciones a veces existen interacciones muy intercaladas que solo son accesibles a un análisis pormenorizado. Bueno, como digo, estas páginas sobre la resonancia empática son fundamentales, entendiendo que la resonancia empática es una especie de diccionario de actos sensomotores que tiene que ver con las evocaciones y las configuraciones de contextos narrativos, pero también con aquello que se presupone y con los fenómenos sociales de tipo intersubjetivo, es decir, la idea filosófica de que los seres humanos son seres que relatan historias encuentra una explicación en términos de lógica de resonancia y de la teoría del espejamiento. La idea del centellear de las neuronas espejo tiene que ver con algo que escapa en gran medida a nuestro manejo y control y tiene que ver con las historias que se relatan y con la forma en que las propias ficciones interactúan con nuestra vida y también con los intereses intrínsecos y con las expectativas de autoeficacia. Indudablemente para Armand Rosa, una de las cosas fundamentales de este hilo vibrante o de esta teoría de la resonancia es algo que se puede también retomar desde la sociología de las emociones y analizar la cuestión de qué es afectar y ser afectado o qué es el sujeto afectado, sobre todo en la cuestión de qué relación tiene también todos estos movimientos emocionales con, por ejemplo, las configuraciones y los análisis psicoanalíticos y el papel que cumple la libido. El afecto, ya hemos dicho del latín facere o ficere, hacerle algo a alguien, y la emoción del latín movere, mover hacia afuera, constituyen el hilo cuya vibración bidireccional puede representarse quizá lúdicamente como afecto y emoción. Bueno, aquí se verá mal, pero lo que pone es la A y una flecha efecto y E y una flecha emoción como un elemento, digamos, de carácter descriptivo que dice que ha desarrollado a partir de las reflexiones de Thomas Fuchs, así como de la concepción de los afectos de Gilles Deleuze y la teoría de la emoción de Brian Massumi. Bueno, el libro es una teoría propia, evidentemente, de Armand Rosa, pero también es un interesantísimo diálogo con multitud de campos de las teorías y de la filosofía contemporánea. Es una especie de enciclopedia casi personal y se ve, bueno, cómo toma muchos elementos de la teoría crítica frankfurtiana, también de la nueva fenomenología del contexto filosófico y teórico y universitario alemán, que también se acerca, como estamos viendo, a la psicología cognitiva y a las teorías de la empatía y a las reflexiones sobre la neurobiología contemporánea, pero también se acerca a Deleuze, que está tan presente, Deleuze y Guattari, en toda la filosofía contemporánea, por ejemplo, en el realismo especulativo y todo ese retomarse de Deleuze en tantos y tantos campos, y uno de los neodeleuzianos contemporáneos, que es el propio Brian Massumi. La página 215, hablando sobre la resonancia y la alienación como conceptos fundamentales y categoriales de una sociología sistemática de la relación con el mundo, señala que no cabe duda de la pertinencia del concepto de resonancia como, dice, metáfora para describir cualidades de relación y que tiene un enorme, piensa Rosa, potencial para estimular la investigación sobre los vínculos con el mundo en casi todos los campos de la vida humana y sobre todo cómo es una categoría que puede tener un carácter científico-social y que surge del análisis del fenómeno físico de la resonancia. La resonancia es, en primera instancia, y así se señala en todo el libro, un fenómeno acústico. Esto es resonare, que significa reverberar, ¿no? Y esta cuestión de la resonancia como figura acústico-sonora es crucial en el libro y sobre todo es un asunto del que me parece que se le puede sacar partido para toda una reflexión sobre lo sonoro y sobre el papel del sonido en la cultura y en las configuraciones sociales y antropológicas, ¿no? La resonancia surge cuando la vibración de un cuerpo estimula la vibración de otro en su propia frecuencia y a veces es algo feliz y a veces es algo que produce
situaciones anómalas, y también se puede producir lo que se llama incluso una catástrofe de resonancia, o bien se puede producir un espacio amable de resonancia. Lo que define la resonancia no es que sea una noción material o sustancial, sino que es, y esto es importante, un concepto relacional. Peter Schuss ha señalado que el concepto de resonancia tomado, prestado de la física, es, en primer lugar, metafóricamente, el sentimiento básico de una persona sana, el sentimiento que aparece cuando alguien se siente auténticamente en armonía consigo mismo en muchas dimensiones de su personalidad. En segundo lugar, la resonancia es la descripción del fenómeno físico en el que varias personas están en consonancia, y primeramente en consonancia no verbal. Se supone que cuanto más fuerte es la resonancia de un sujeto consigo mismo, tanto más puede inducirla en otros, esto es, generar que los otros advengan al mismo estado de resonancia y que también entren en resonancia con otras personas. En el estado de resonancia se da una gran congruencia entre el pensamiento y el sentimiento. Brian Massumi habla, por ejemplo, de esa situación de empatía y de resonancia como casi se podría decir una respuesta de la piel o como una reacción autónoma de la piel. Es aquello que Brian Massumi llama intensidad, y eso que Massumi llama en sus reflexiones intensidad es lo que Rosa llama resonancia, como algo categorialmente diferente de la emoción que acompaña a la resonancia. La resonancia no es un estado emocional, sino que, insiste Rosa, es un modo de la relación. Lo que se vive como Massumi se equivoca cuando deduce que la tristeza es experimentada, por ejemplo, como agradable o hermosa. Para Rosa, lo que se ve como positivo no es la tristeza misma, sino el efecto de resonancia que asociamos o que relacionamos con la propia tristeza. La experiencia de resonancia solo es posible, señala Rosa, cuando actuamos con correspondencia con nuestras valoraciones fuertes. Esto es cuando nuestros mapas cognitivos y evaluativos convergen con nuestra acción y con nuestro ser. La resonancia, por tanto, es un concepto de vinculación entre momentos que en la concepción ilustrado-racionalista del mundo se encuentran estrictamente escindidos. Esto es el espíritu y el cuerpo, o el alma y el cuerpo, el sentimiento y el entendimiento, el individuo y la sociedad, el espíritu y la naturaleza. Esta es una afirmación en la página 223 de Armand Rosa, pero en realidad se le podría también criticar a Rosa que si leemos los textos o ciertos textos de Rousseau y particularmente de Denis Diderot y toda la teoría del sentimiento y todo el papel que tiene el sentimiento y la razón en la configuración, por ejemplo, de la crítica de arte o en la estética en el siglo de las luces, nos daríamos cuenta de que esta concepción de que esto estaba estrictamente escindido no es cierto, y al contrario, la teoría crítica y la teoría estética y la propia filosofía de Denis Diderot y también de Jacques Rousseau ponen constantemente en contacto y establecen una relación continua entre el sentimiento y la razón, incluso hasta llegar a un carácter de una razón sintiente o de una razón estrictamente sentimental. Pero bueno, lo que le interesa a Rosa es sobre todo marcar, más que un vínculo con las filosofías ilustrado-racionalistas, vincularse con el romanticismo y sobre todo cómo el romanticismo quiso reconciliar estas oposiciones y separaciones y cómo la resonancia puede emprenderse y comprenderse como un concepto romántico y que se opone así a los conceptos reificantes del mundo propios del racionalismo orientados al cálculo, la fijación, la dominación y el control. Tiene el libro, como digo, múltiples esquemas. Este es el esquema que tiene en la página 227, en el que establece una síntesis de la resonancia, la propia definición, que sí que la voy a leer, que dice que la resonancia es una forma de relación constituida por la afección y la emoción, intereses intrínseco y expectativas de autoeficacia, en la cual el sujeto y el mundo se conmueven y a la vez se transforman mutuamente. La resonancia no es una relación de eco, sino de respuesta, y presupone que ambos lados hablen con voz propia, y esto solo es posible cuando entran en juego valoraciones fuertes. La resonancia implica un momento de indisponibilidad constitutiva, y las relaciones de resonancia presuponen que el sujeto y el mundo sean lo suficientemente, entre comillas, cerrados,
y consistentes como para poder hablar con voz propia y lo suficientemente abiertos como para dejarse afectar o alcanzar. La resonancia no es un estado emocional, sino un modo de relación y es neutral respecto del contenido emocional. Por eso podemos amar las historias tristes. También tiene que entrar a considerar el otro aspecto del libro, que es la cuestión de la alienación, como una de las categorías ampliamente discutidas en la historia de la filosofía, la línea que va de Rousseau a Hegel y Marx, pero que continúa con la teoría crítica y también aparece en Lukács, en Adorno, en Horkheimer, en Marcuse o en Erich Fromm, y sobre todo como la alienación se ha ido convirtiendo en cierta medida en un concepto fetiche en el campo de la modernidad. Y es una noción de la que dice Rosa que evidentemente tiene una enorme imprecisión y que bueno, tiene un rasgo de enorme ambigüedad y que va a tratar de poner en relación también esta cuestión de la alienación con el hábitus tal y como aparece en la sociología de Pierre Bourdieu, pero también la cuestión de la alienación como ausencia de relación. Es decir, la resonancia tendría como su otra cara o digamos lo otro de la resonancia es la alienación. Y esta es la tesis fundamental del libro, es decir, donde el modo de cuestionar o el revés de la alienación es la resonancia. Es una teoría que en algunos momentos se torna un tanto endeble y que torna problemático, yo creo, el carácter político, el carácter crítico, incluso qué papel cumple dentro de la propia teoría crítica este texto, y tal vez estas páginas sobre la alienación me parece que son las menos afortunadas del libro, y sobre todo, bueno, porque en cierta medida cuando va a tratar la cuestión de la alienación no entra a fondo en los materiales que le ofrece la propia tradición en la que se sitúa este autor de la teoría crítica, sino que rápidamente deriva, por ejemplo, hacia la psiquiatría de Thomas Fuchs y hacia el silenciamiento de los ejes de resonancia que se dan en la depresión, y la petrificación que se produce en el campo de la depresión, como las alienaciones psicológicas, y cuando entra a analizar, por ejemplo, como sucede en la página 236, el papel que tiene la alienación en los manuscritos económico-filosóficos del año 1844 de Carlos Marx, lo hace de una forma tal vez un tanto precipitada, o por lo menos que a mí no me ha parecido muy brillante, ¿no? Si da una definición de la resonancia, también ofrece una definición de la alienación en la página 240, diciendo que la alienación es una forma específica de relación con el mundo en la que el sujeto y el mundo se contraponen de manera indiferente u hostil, repulsiva y por lo tanto desconectada, y por consiguiente la alienación puede definirse como la relación de la ausencia de relación, que es algo que toma de Rael Jaecki. Como alienación se define un estado en el que la asimilación transformadora del mundo fracasa y el mundo aparece por lo tanto como frío, rígido, reticente y no responsivo. La resonancia constituye entonces lo otro de la alienación y es, por tanto, su contraconcepto. La depresión y el desgaste son estados en los cuales los ejes de resonancia se han enmudecido o ensordecido. Por ejemplo, uno tiene familia, trabajo, club, religión, etcétera, pero no le dicen nada, ya no tiene ninguna conmoción, el sujeto ya no está afectado y no experimenta autoeficacia. El mundo y el sujeto aparecen entonces pálidos, muertos y vacíos. Voy a dejar aquí, porque pensaba hacer del tirón las 600 páginas del libro, pero me parece tal vez un poco excesivo y estoy empezando a valorar hacer pues vídeos de media hora, y si son libros como este tan extenso, hacerlo en dos o en tres partes, y lo dejo justamente aquí con el comentario de la primera parte del libro, es decir, cuando hemos comentado, hablado genéricamente de lo que tratan las primeras 250 páginas, y lo dejo para continuar en otro vídeo con la segunda parte que se titula Esferas y ejes de resonancia, no sin decir de nuevo que se trata de un libro muy importante, de un libro realmente pues muy bien articulado, de años de trabajo y de investigación y de escritura por parte de Armand Rosa, y que se trata sin duda de una publicación a la que tendremos que volver y a la que hay que someter a un análisis mucho más detallado del que yo estoy aquí haciendo, que es únicamente describiendo o comentando cuáles son sus aspectos fundamentales. Como digo, continuaré
en otro vídeo abordando la segunda parte del libro y sobre todo en el siguiente vídeo me detendré en función de mis intereses también en cuál es el análisis estético o qué relación tiene con las artes este libro de Asmus Rosa.